Soy Elubia Velázquez, vivo acá en Mezquital, zona 12 de Villanueva. Acá hemos resistido y sobrevivido situaciones sociales, entre ellas el tema de la pobreza, las carencias que se han vivido. Toda la gente que se vino para acá era gente que venía desplazada y era gente que venía huyendo de donde el conflicto armado era mucho más fuerte. Años después decimos que somos hijos de la guerra, somos la otra guerra de las maras y pandillas en nuestras comunidades. Yo conocí la violencia, el dolor, el sufrimiento dentro de casa. No fue afuera, fue adentro. Antes decía que era sobreviviente de la violencia intrafamiliar. Me creí víctima muchos años. Ahora soy resiliente. Amo la paz, amo la vida, amo a mis victimarios, aprendí a amarlos, a perdonarlos. Pero para eso tuve que pasar un proceso también y empezar a vivir la salud mental. Empecé a trabajar también con la niñez y adolescencia desde mis 15 años. Mi escuela, que era donde yo encontraba risas, chistes, bromas, el amor de mi maestra. Y pienso que también los niños de esta época necesitan ese amor, ese cariño. Y obviamente con todas las carencias que yo tuve, pues era sentir empatía y decir también, hay chicos y chicas que lo necesitan. La salud mental dentro de las comunidades es súper importante. Podemos romper con esos ciclos de violencia a través de acciones que nos ayuden a que los niños y las niñas, padres de familia, madres, abuelos y abuelas, nos involucremos en las diferentes actividades que vayan en beneficio de la comunidad y de la familia. Y eso va a ir ayudando a que vayamos saliendo de ese círculo de violencia que se vive dentro de la comunidad. En la búsqueda de voluntarios y voluntarias me encontré a 2 chicos que eran de grupos distintos, activos en violencia. Uno me ayudaba a poner la lámina, otro ayudaba a alcanzar el material y los 2 comieron juntos, platicaron, más no de sus vidas. Lo que ellos no sabían eran de que eran de grupos activos en violencia distintos. Tiempo después les comenté a los 2 que estaban ahí unidos, trabajando. Entonces se reían y decían, ¿cómo fue posible? Si no, en ese instante se hubieran matado. Pero yo les decía que juntos cómo fue que hicieron la paz, juntos cómo fue que hicieron algo en pro de la comunidad. Entonces fue bien interesante porque esta plataforma a mí me ha permitido de alguna manera demostrarle a la niñez y a la adolescencia y sobre todo a los jóvenes de que sí se puede. Dentro de las colonias como esta es donde la gente se puede ver un poco más unida. Convive más, los vecinos están cerca, puede tener uno pues un apoyo extra al que uno tiene dentro de su hogar. Bueno, adiós, pelón. Y por otra parte pues también es un poco lamentable por el hecho de lo que es vivir en una zona marginada, una zona roja, ¿verdad? Ya estando dentro del programa fue donde se me da la oportunidad, ya gracias a talento pues, que estaba descubriendo para poder estar dentro del equipo de comunicaciones. Pudieron ver algo en mí que tal vez yo ni siquiera lo sabía que ahí estaba, ¿verdad? La salud mental la pude vivir, la pude experimentar estando ya en los programas de Glasswing. Podía ser yo sin necesidad de aparentar algo, podía dar lo mejor, saber que puedo lograr más de lo que estaba logrando en esa etapa de mi vida. Mi pasión por la fotografía nació a partir de pues, cuando mi hermano falleció. Ahí fue donde yo empecé a ver la importancia que tiene una fotografía. Cuando veo la foto, me imagino a un Diego que
¿Cómo pudo salir de donde estaba metido, verdad? Entonces yo veo al Diego como una persona de que al final logró superarse, ¿verdad? Y que es alguien, por quien dice uno, vamos en la misión cumplida. Hemos vivido diferentes procesos de violencia en nuestras comunidades, pero que aquí estamos y que queremos el cambio para nuestra comunidad. Queremos que al final todos nuestros niños, nuestras niñas tengan la oportunidad de salir adelante. Que somos más conscientes de que sí hemos sufrido, pero que también nos hemos levantado. Y así mismo vamos encontrando la paz tan deseada en esta comunidad. El tejido social se está reconstruyendo.